Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer la última prenda que nos falta para completar el disfraz de Harley Quinn. En otros dos tutoriales en este canal hemos hecho la chaqueta y hemos hecho también el cinturón. Hoy vamos a hacer el pantalón corto de Harley Quinn. Para confeccionar estos shorts he utilizado un patrón, voy a dejar debajo en la casilla de información del vídeo un enlace para que lo puedas descargar de mi blog. Ahora te cuento qué telas necesitas para hacer estos pantalones. Hay varias posibilidades. Esta, por ejemplo, es rasete rojo y azul que se compra en tienda de tela, sobre todo en la sección de disfraces. Esta otra es una tela que tiene pegada encima una especie de lentejuelas falsas, que también es muy apropiada para estos pantalones, pero tiene el inconveniente de que es un poco transparente. Si vas a usar debajo otros shorts color carne o color oscuro o algo neutro, podrías utilizarla. Sin embargo, yo he optado por esta otra, que es una licra brillante. Como ves, es un tejido muy elástico y tiene un brillo ideal para estos pantaloncitos. Te la enseño de cerca para que veas en detalle cómo es esta tela de licra brillante. A mí me pareció la idónea para hacer estos shorts de Harley Quinn. Si sigues mi canal ya sabrás que hemos confeccionado antes la chaqueta y también el cinturón del disfraz de Harley Quinn, y que van en dos colores, en azul y en rojo. Bueno, pues tienes que tener cuidado que el color azul va para la parte izquierda y el color rojo para la parte derecha. No te confundas a la hora de cortar las telas, porque esto es muy importante para que te quede bien. Vamos a empezar colocando el patrón de la parte azul, del delantero de la parte azul, sobre nuestra tela. La estoy colocando del derecho para evitar confusiones, ya que resulta un poquito más fácil hacerlo así. Bueno, pues la coloco sobre la tela, la puedes marcar directamente o bien sujetarla con alfileres y luego cortarla aproximadamente a 1,5 centímetros del borde para dejar márgenes de costura. En la parte superior deja aproximadamente unos 4 centímetros que luego doblaremos hacia adentro para formar la cinturilla por donde meteremos nuestro elástico. Hemos cortado el delantero y el trasero en la tela de licra azul y ahora vamos a hacer lo mismo con las partes que van en licra roja. Empezamos a unir las piezas de nuestro short. Para empezar, unimos las dos piezas de delante, una parte azul y otra parte roja. Hacemos que coincidan muy bien las orillas de la tela y cosemos por aquí hasta este punto. Colocamos alfileres y cosemos a máquina con un punto zigzag, un punto elástico ideal para este tipo de tejidos. Vamos a formar ahora la parte de atrás del pantalón. Hacemos exactamente igual. Unimos derecho con derecho, hacemos que coincidan las orillas de la tela, colocamos alfileres y cosemos a máquina, siempre con un punto zigzag a 1,5 centímetros de la orilla de la tela. Tomamos ahora las dos partes, el delantero y el trasero, colocamos derecho con derecho, hacemos que coincida muy bien aquí debajo esta costura y luego coseremos los laterales. Hay quien prefiere coser primero los laterales y luego esta parte de aquí abajo, pero yo voy a hacerlo de esta manera porque quiero probarle los pantalones a mi peque antes de coser las costuras laterales. Tengo la sospecha de que los he cortado demasiado anchos y al ser una tela elástica lo que tengo que hacer es estrecharlos un poquito para que se ajusten bien al cuerpo. Bueno, pues coloco por aquí alfileres y ahora coso también a máquina con el punto zigzag a 1,5 centímetros de la orilla de la tela. Bueno, pues después de coser por aquí, le probé los pantalones a mi peque, eran demasiado anchos, así que he rectificado, he cortado por los laterales y ahora vamos a coser por aquí, que es la última zona que nos queda para unir las dos piezas del pantalón. Hacemos lo mismo, ya sabéis, colocamos alfileres y cosemos a máquina a 1,5 centímetros del borde de la tela. Hemos cosido los laterales del pantaloncito y ahora formamos la cintura. Simplemente he doblado la parte de arriba unos 4 centímetros y he colocado alfileres. Por aquí meteremos nuestra cinta elástica. Tenemos que coser todo alrededor, dejando un espacio abierto por donde introduciremos la cinta elástica y por donde la cerraremos después. Para colocar la cinta elástica en la cinturilla, vamos a sujetar un imperdible en uno de sus extremos. Lo colocamos aquí y lo vamos metiendo por la apertura que habíamos dejado antes.
Cuando ya hemos metido toda la cinta elástica y hemos llegado al otro lado, quitamos el imperdible y unimos los dos extremos de la cinta elástica justo por aquí, con unas puntadas a máquina. Luego cerramos a máquina esta apertura que habíamos dejado por donde hemos introducido el elástico. Nos queda ahora los bajos del short. Para hacer el dobladillo vamos a hacer un primer doblez y luego otro doblez de 1 centímetro aproximadamente. Te recomiendo que la peque o quien vaya a llevar estos pantalones se los pruebe primero. Yo tengo aquí una marquita porque se los he probado y sé exactamente por dónde me tiene que quedar. Marca una de las piernas y luego la otra la vas midiendo con respecto a la cintura del pantalón para que te quede idéntica. Para que no me quedara un dobladillo muy abultado, he cortado un poquito de cada una de las piernas y ahora sí hago un pequeño dobladillo, un doblez de 1 centímetro, luego otro más y lo voy sujetando con alfileres para poder coserlo a máquina. En la máquina usamos de nuevo el punto zigzag para terminar de coser estos pantalones. Recuerda que subo vídeos a este canal cada martes y cada viernes, no olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Fíjate qué monos nos han quedado los pantaloncitos de Harley Quinn, junto con la chaqueta que también está en este canal en un tutorial y junto con el cinturón vas a poder completar este disfraz para Halloween. Te dejo un enlace en la pantalla para que puedas hacer también la camiseta, la peluca y otros complementos de Harley Quinn. Espero que te haya gustado el tutorial, si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Gracias por estar ahí.